Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en una historia que honestamente nos ha tocado el corazón y creemos que a ustedes también les va a fascinar. El título de nuestro vídeo de hoy es Kerem y Hande, el reencuentro que lo cambió todo. Lloró al verla. Así es, amigos, vamos a desgranar uno de esos momentos que en el mundo del entretenimiento se quedan grabados para siempre. Una escena cargada de emoción, de tensión, de todo lo que nos encanta ver en una buena trama. Antes de lanzarnos de lleno en esta apasionante historia, les recuerdo lo importante que es para nosotros su apoyo. Si aún no lo han hecho, les invitamos cordialmente a que se suscriban a nuestro canal. Un simple clic activa la campanita y les asegura no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos, llenos de anécdotas, análisis y curiosidades que sé que van a disfrutar. Ahora sí, pongámonos cómodos, porque la historia de Kerem y Hande es digna de ser contada con todo detalle. Imaginen un escenario, un momento crucial en sus vidas, donde el destino decide jugar sus cartas de una manera inesperada. Estamos hablando de un reencuentro, pero no de uno cualquiera. Este es el reencuentro que lo cambia todo, un punto de inflexión absoluto en sus caminos, tanto individuales como, por supuesto, en la relación que comparten o que podrían llegar a compartir. Y lo más impactante, lo que da pie a este título tan evocador, es que Kerem lloró al verla. Sí, lágrimas, la manifestación más pura de la emoción, rompiendo barreras y dejando al descubierto todo un torbellino de sentimientos. ¿Pero qué llevó a Kerem a ese punto? ¿Qué había sucedido entre ellos para que la visión de Hande desencadenara una reacción tan visceral? Para entenderlo, debemos remontarnos un poco. La historia de Kerem y Hande no es una historia reciente. Son dos almas que de una forma u otra han estado entrelazadas por el destino en el pasado. Tal vez hubo un amor que se interrumpió, un malentendido que los separó, o quizás una oportunidad perdida que ambos lamentaron en silencio. Lo cierto es que sus caminos se bifurcaron, dejando un hueco, una pregunta sin respuesta flotando en el aire. Y cada uno a su manera, siguió adelante intentando construir una nueva realidad. Kerem, por su parte, es un personaje que solemos ver como fuerte, decidido, quizás incluso un poco reservado en cuanto a sus emociones más profundas. Es un hombre que ha enfrentado sus propios desafíos, que ha luchado por sus metas. Pero dentro de esa fachada de fortaleza, siempre hay un rincón vulnerable, un lugar donde los recuerdos y los sentimientos no expresados residen. Y Hande, ella es esa persona capaz de acceder a ese rincón. Ya sea por su carácter, por la historia que comparten, o por la simple e innegable conexión que existía entre ellos, Hande tenía el poder de remover algo profundo en Kerem. Imaginemos la escena del reencuentro. Podría ser en un evento social, en un lugar inesperado donde ambos se cruzan por pura casualidad, o quizás en una situación cuidadosamente orquestada. La atmósfera está cargada de anticipación. Los años han pasado, las vidas han cambiado, pero el instante en que sus miradas se encuentran, es como si el tiempo se detuviera. Hay una mezcla de sorpresa, de incredulidad, y de una familiaridad que trasciende el paso de los años. Kerem la ve y de repente todas las defensas que ha construido, todas las capas que ha añadido a su personalidad, se desmoronan. ¿Qué es lo que ve Kerem en Hande? No es solo su apariencia física, aunque es innegable que Hande es una mujer que irradia luz y belleza. Es algo más profundo. Es la confirmación de que ella sigue siendo la misma persona que le robó el aliento en el pasado, o quizás ha evolucionado de una manera que lo deja aún más cautivado. Ve la fuerza en sus ojos, la inteligencia en su sonrisa, quizás un rastro de la vulnerabilidad que él siempre conoció y amó. Ve la personificación de lo que pudo haber sido, de lo que todavía podría ser. Las lágrimas de Kerem no son de tristeza, o al menos no únicamente. Son lágrimas de alivio, de reconocimiento, de una alegría inmensa y abrumadora que no puede contener. Son lágrimas que hablan de arrepentimiento por el tiempo perdido, de la esperanza que renace en su interior, y del profundo impacto que Hande siempre ha tenido en su vida. Es la liberación de emociones reprimidas, la rendición ante la evidencia de que, a pesar de todo, sus sentimientos por Hande siguen intactos, quizás más fuertes que nunca. Este reencuentro es el catalizador. A partir de este momento, todo cambia. La dinámica entre Kerem y Hande se transforma radicalmente. Ya no son dos extraños que se conocen, ni dos personas que se evitan. Son dos individuos que han sido confrontados con la realidad de sus sentimientos y que ahora deben decidir qué hacer con esa verdad.
Podríamos pensar en las posibles consecuencias de este reencuentro. ¿Volverán a estar juntos? ¿Y intentarán retomar donde lo dejaron? O quizás, de momento sirve para cerrar capítulos y seguir adelante de una manera diferente. Lo fascinante de estas historias es la incertidumbre, la posibilidad de que lo inesperado ocurra. Consideremos la perspectiva de Ande. ¿Cómo reacciona ella ante la reacción de Kerem? Es probable que también experimente una avalancha de emociones. Ver a Kerem, y más aún ver su vulnerabilidad, debió ser una experiencia impactante para ella también. Quizás ella también ha guardado esperanzas, o quizás ha intentado olvidar. Pero la emoción de Kerem es una prueba irrefutable de que lo que existió entre ellos fue real y significativo. Este tipo de escenas nos demuestran el poder del cine y la televisión para evocar emociones. Los guionistas y actores logran crear momentos que resuenan con nosotros porque, en el fondo, todos hemos experimentado el reencuentro con alguien importante, o hemos fantaseado con él. Hemos sentido esa mezcla de nostalgia, de esperanza, y de miedo a lo desconocido. El título Kerem y Ande, el reencuentro que lo cambió todo. Lloró al verla nos promete una narrativa llena de drama, de romance, y de esos giros argumentales que nos mantienen al borde del asiento. Es una invitación a explorar las profundidades de las relaciones humanas, la fuerza de los sentimientos y la capacidad del destino para unir a las personas cuando menos lo esperan. A partir de este reencuentro, las conversaciones entre Kerem y Ande tomarán un nuevo rumbo. Se atreverán a hablar de lo que pasó, de lo que sintieron, de lo que han echado de menos. Habrá momentos de duda, de tensión, pero también de conexión profunda y genuina. Las lágrimas de Kerem abren la puerta a la honestidad, permitiendo que ambos expresen sus verdaderos sentimientos. Quizás este sea el comienzo de una segunda oportunidad, una oportunidad para construir sobre los cimientos de lo que ya existió, pero con la sabiduría y la experiencia que el tiempo les ha dado. O tal vez este reencuentro les sirva para darse cuenta de que, aunque el cariño permanezca, sus caminos deben seguir separados. Lo importante es que la experiencia, el momento en que Kerem lloró al verla, se convierte en un punto de inflexión que redefine su relación. Este tipo de historias nos recuerdan que detrás de las cámaras y de los guiones, hay seres humanos que son capaces de sentir de manera profunda. Las lágrimas de Kerem son un testimonio de la autenticidad de la emoción humana, de cómo una persona puede impactar nuestras vidas de una manera tan significativa que su mera presencia puede desatar un torrente de sentimientos. En resumen, hemos explorado la poderosa narrativa detrás del título Kerem y Ande, el reencuentro que lo cambió todo. Lloró al verla. Hemos desgranado la posible historia detrás de esta escena, imaginando los motivos que llevaron a Kerem a esa reacción tan emotiva y el impacto que este reencuentro tendría en la relación entre ambos. Es una historia que habla de conexiones profundas, de sentimientos que perduran en el tiempo y de cómo un momento crucial puede cambiarlo todo. Y con esto, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero de corazón que hayan disfrutado de esta inmersión en la historia de Kerem y Ande. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Les ha tocado esta historia? ¿Creen que habrá una segunda oportunidad para ellos? Déjenme sus opiniones y reflexiones en la sección de comentarios, siempre es un placer leerlos y debatir con ustedes. Y antes de despedirme les recuerdo mi llamado a la acción más importante. Si este vídeo les ha gustado, si lo han encontrado interesante, por favor, denle un gran me gusta. Su apoyo es fundamental para nosotros. Compártanlo con sus amigos y familiares que disfruten de este tipo de historias y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras. Nos vemos en el próximo vídeo.